Buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por participar en Job Barcelona. Hoy tenemos el placer de presentaros a Carlos Bella, conferenciante para el desarrollo personal y profesional. Mientras, nos podéis ir diciendo desde qué parte del mundo os estáis conectando. Carlos Bella hizo el máster de inteligencia emocional y es docente universitario, conferenciante, consultor y formador en habilidades directivas e inteligencia emocional, tanto para la administración pública como para la empresa privada. Además, es orientador para el desarrollo personal y profesional, estrategias de búsqueda de empleo, formación en competencias e inteligencia emocional aplicada. Esta conferencia tendrá una duración de 30 minutos en total y luego tendremos 15 minutos para preguntas. El nombre de la charla es Viaje al interior de la entrevista. Carlos Bella quiere enseñarnos qué hay detrás de una entrevista desde el punto de vista del seleccionador. Nos va a contar qué buscan las empresas en los candidatos, la importancia de la comunicación eficiente en las respuestas y los elementos diferenciadores. Como ya sabéis, durante la conferencia podréis ir haciendo preguntas a través del chat que serán respondidas en los últimos minutos de la sesión. Carlos, te cedemos la palabra y que sepas que tenemos visitantes conectados desde diferentes partes de España y del mundo. Sevilla, Lisboa, Valencia, Madrid. Adelante. Muchas gracias. Bueno, comenzaremos. Yo me presento, soy Carlos, me he presentado estupendamente y tenemos poco tiempo y queremos abrir hoy una pequeña puerta, la puerta de atrás de la selección de personal, ¿no? Aquello que nunca veis. Estáis acostumbrados a oír y acostumbradas a oír consejos, cómo hacer, cómo no hacer, cómo responder, tutoriales, vídeos, y llega un momento en el cual suena el teléfono, te llaman para una entrevista y es donde saltan todas las dudas, todas las alarmas. ¿Y ahora qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo enfoco esta entrevista? De esto vamos a hablar durante estos minutos. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Y... Vale. Como decíamos, ¿no? Suena el teléfono después de tanto tiempo buscando empleo, después de tantas ofertas, presentar tantos currículos en tantas ofertas, visitar tantos portales de empleo, ver tantos webinars en LinkedIn de cómo hacer, cómo no hacer, por fin nos llama para una entrevista de empleo. ¿Y ahora qué? Lo primero que yo os digo y os recomiendo que hagáis es que lo celebréis. Lo difícil es que alguien marque vuestro número de teléfono y llame para una entrevista. El mercado laboral actual es muy exigente, hay mucha competencia, hay poca oferta, mucha demanda, con lo cual cuando suena el teléfono y nos invitan, nos citan para una entrevista, lo primero que tendríamos que hacer es celebrarlo, recompensarnos. Ha valido la pena, hemos conseguido hacer un currículum lo suficientemente atractivo para que alguien que no nos tiene delante, simplemente con una hoja de papel o dos, marque nuestro número de teléfono. Antes oía en las charlas anteriores y en muchos webinars, hay que ser uno mismo, hay que ser uno mismo, sea usted mismo, vaya a una entrevista, sea otro. Yo siempre tenemos que poner esto en cuarentena, ¿eh? Ser uno mismo sería maravilloso si el grado de autoconocimiento que tenemos de nosotros mismos fuera óptimo, ¿eh? Si nos conociéramos muy bien, si supiéramos cuáles son nuestras potencialidades, si supiéramos explicarlas en una entrevista de trabajo, pero una de las cosas que nos define a todos es un poco la falta de autoconocimiento, el tener distorsionado el autoconcepto como profesionales, la valoración que tenemos de nosotros mismos. Con lo cual, a veces ser uno mismo está bien si nos beneficia, ¿no? Yo siempre digo que tienes que ser uno mismo a menos que seas idiota, ¿no? Si eres idiota, deja de ser tú mismo. Idiota entendido como las dos acepciones que tiene la RAE, ¿no? Una es un engreído sin fundamento para ello y la otra es que carece de toda instrucción. Si se da uno de estos dos casos, deja de ser tú mismo, sé otra persona, ¿eh? Continuamos. Muchas personas me comentan, ¿no? Yo trabajo inteligencia emocional, competencias emocionales, y a mí, Carlos, las entrevistas me bloquean. No sé qué pasa, llego allí, realmente yo tengo mucha experiencia, estoy ultra formado, ultra formada, pero voy a las entrevistas y no las puedo superar. Me quedo como en estado de shock, me bloqueo. Muchas veces le ponemos una etiqueta que no es correcta. Decimos, los nervios me pasan una mala jugada. En verdad, no son nervios. En verdad es la emoción del miedo que sube en intensidad y esa intensidad es aquella que nos paraliza, nos deja bloqueadas. La emoción del miedo aparece en el momento en el que nos sentimos en riesgo. Imaginaros, en una entrevista
de trabajo, una entrevista laboral, no tiene mucho sentido sentir miedo con una intensidad tan alta, porque lo máximo que nos puede pasar es que salgamos igual que hemos entrado, sin trabajo. Eso es lo máximo que nos puede suceder, con lo cual tenemos que comenzar a gestionar el miedo. ¿Tenemos que pasar a ausencia de miedo? No. El miedo bien gestionado nos permite prestar atención, nos permite estar en el momento presente, nos permite el aquí y el ahora. Sacamos nuestra mejor versión, con lo cual, ausencia de miedo, no tengas miedo, tampoco es válido. Hay que tener miedo, pero de una manera gestionada. Hay que hacer que la emoción juegue a nuestro favor. Yo siempre digo que solo hay una situación donde se nos permite bloquearnos. Se nos permite bloquearnos cuando abramos la nevera como este chico y no tengamos absolutamente nada para comer. Aquí se te permite bloquearte, pero justo cuando estás en una situación donde en 25 o 30 minutos se decidirá si puedes llenar tu nevera, aquí no se permite bloquearse. No bastará con ser profesional. Tendremos que parecerlo, ¿sí? Ser profesional está bien, pero en una entrevista todavía no existe una máquina donde pongamos nuestra mano y aparezcan todas nuestras competencias y todas nuestras potencialidades en una pantalla. Las personas pueden evaluar nuestras competencias en base a las respuestas que damos, en base a la observación, si hablamos de dinámicas de grupo, y en base al relato que hacemos de nosotros mismos, de nuestras competencias, de nuestra experiencia, de nuestra formación. Con lo cual, a veces somos muy profesionales, pero el problema es que no lo parecemos durante la entrevista. Con lo cual, no bastará con ser profesional, también tendremos que parecerlo. Esta diapositiva la había eliminado, pero después de dar muchas veces cursos, la he vuelto a añadir. Hay cosas que son como un poco básicas, que a veces damos por hechas, pero se nos olvidan. Por ejemplo, el móvil. El móvil no se pone en silencio, el móvil se apaga. ¿Por qué? Yo si lo dejo en silencio. A veces cuando dejamos el móvil en silencio, el móvil queda en vibración. Os puedo asegurar que el sonido de una vibración durante una entrevista es lo más odioso que puede suceder, ¿eh? Cuando suena, automáticamente lo apagamos. Cuando vibra, creemos que esa vibración solo la sentimos nosotros, con lo cual dejamos que continuamente vibra. 2. Vamos a una entrevista, no vamos a tomar una caña, con lo cual lleva un boli, una libreta, algo para apuntar, algo. Hay muchas preguntas que a nivel verbal son muy difíciles de contestar, pero con una libreta y un boli son rápidas de contestar, sobre todo a nivel competencial. El móvil, ahora que hablábamos del móvil, yo siempre hago una dinámica que podéis probar en casa si queréis, y es cuando lleguéis a casa hoy o cuando acabemos esta conferencia, cogéis el móvil y lo apagáis. Lo apagáis directamente. Y lo dejáis apagado 3 horas. 3 horas sin encender el móvil. Cuando pasen 3 horas, vais y lo encendéis. Y veréis que sucede algo realmente maravilloso. Absolutamente nadie os ha llamado. Somos mucho menos relevantes e importantes de lo que nos creemos. Y a veces esa dependencia que tenemos, el creernos tan importantes, nos hace perder de vista y perder la atención en cosas realmente importantes, ¿eh? La entrevista no deja de ser un ejercicio de predicción. Por mucho que nosotros digamos una y otra vez que nuestras preguntas son capaces de evaluar competencias, que tenemos dinámicas con las cuales podemos saber qué competencias tiene el candidato, podemos hacer autoevaluaciones como DISC, EQs, podemos hacer muchas pruebas para evaluar, pero no deja de ser un ejercicio de predicción. Los que seleccionamos predecimos cómo será el comportamiento de ese candidato una vez forme parte de la empresa. Esto es una baza que tenéis que jugar. No se puede evaluar aquello que no se puede ver. Con lo cual, la entrevista es el momento donde tendréis que dejar ver, donde tendréis que mostrar, donde tenéis que exponer toda vuestra potencialidad. Coger las preguntas que os lanzan y revertirlas para hacer una, entre comillas, venta de servicios. La entrevista de selección no es unidireccional, es bidireccional. Hay alguien que quiere comprar servicios y nosotros tenemos esos servicios. Tenemos que hacer una venta. Es como si, por poner un ejemplo, si tuviéramos una tienda y en el escaparate pusiéramos lo peorcito que tenemos, lo más antiguo, y luego ya dentro en el almacén tuviéramos
las novedades, los productos de gran calidad. Y ya cuando entre la gente en la tienda, ya le enseñaremos todos estos productos. El problema viene que si en el escaparate no es atractivo, nadie entrará en nuestra tienda. Con lo cual, utilicemos las preguntas para mostrar todo aquello que tenemos bueno, que nos puede servir para superar esa entrevista de selección. Bueno, pues empezamos. Una vez que hemos hablado de estos consejos, empezamos cómo tenemos que enfocar todo esto. Primero, lo mejor que tienes. De esta pregunta no os vais a escapar. Es lo que se llama el perfil profesional, es lo que se llama el speed dating, la job description, tu descripción. Lo mejor que tienes es opción A, estructúralo. Opción B, improvisa. Si improvisas, estás perdido, ¿sí? Lo mejor que tienes es el tráiler de nuestra vida profesional, con destellos de personalidad. Tenemos que hacer un anuncio de quién somos. Tenemos poco tiempo. Tenemos que sintetizar. La capacidad de síntesis denota autoconocimiento, denota autoconfianza. ¿Cómo podemos estructurar un perfil profesional para que sea óptimo, para que sea bueno, para que sea un tráiler de lo que somos? Tenemos 3 ingredientes que mezclar: experiencia, formación y competencias. ¿En qué orden hago esta exposición? Dependerá de qué es aquello que tengo más desarrollado. Por ejemplo, yo tengo 20 años de experiencia, pero tengo una formación baja. Mi primer as, lo primero que lanzo en mi descripción será mi experiencia. Segundo as, ¿cuál será? ¿Formación o competencias? En este caso, competencias. Y por último, hablaría de mi formación complementaria. Estamos en un congreso para universitarios, para recién titulados. Experiencia, formación, competencias. Vuestro primer as, ¿cuál sería? Formación. Vuestro segundo as, competencias. Y vuestro tercer as, experiencia. ¿Cómo? Poca experiencia. Las prácticas que realizáis mientras estáis estudiando no dejan de ser una experiencia profesional. La manera contractual son prácticas, pero no deja de ser una experiencia profesional. Con lo cual, en la exposición de nuestro perfil profesional, podemos hablar de esas prácticas como experiencia profesional. Cuando hablamos de lo mejor que tienes, hay que sonreír. En una entrevista yo siempre digo que el sentido del humor es sinónimo de autoconfianza. Una persona que está engañando, una persona que está mintiendo, no puede bromear. Tiene que prestar tanta atención en las líneas que está generando que no existen, que no se puede permitir el lujo de extrapolarse. El sentido del humor no es nada más que una extrapolación para saltar del tema que estamos tratando, bromear y volver a incorporarte en el tema. Se dice que la sonrisa es la curva más recta que hay entre dos personas. Creo que en una entrevista de trabajo solo nos puede beneficiar. Como segundo punto, yo siempre digo, huye del TPR. Dices, ¿el TPR qué es? Después de más de 15 años haciendo entrevistas, os puedo asegurar que un porcentaje muy alto de personas a quien le preguntas cómo te definirías, va aquí. Podéis hacer la prueba. Cuando acabemos esta conferencia, preguntarle a alguien que tengáis cerca cómo te definirías a nivel profesional y te dirán trabajador, positivo, responsable. Son 3 ingredientes que un porcentaje que supera el 85% utiliza a la hora de definirse. Si no perdemos de vista que la selección de personal no deja de ser un ejercicio para contratar, para ver la diferencia entre un grupo de iguales, decir una definición que más del 85% de personas utiliza, no tiene mucho sentido. Con lo cual, trabajador, positivos, puntual. Hay gente que incluso se atreve a decir puntual. Soy una persona puntual. La puntualidad no es una virtud. La puntualidad es una obligación. Tú tienes que llegar a la hora a tu trabajo, ¿eh? Con lo cual, si me dices como lo mejor que tienes, que eres puntual, tienes pocas cosas que decirme, ¿eh? Y la responsabilidad. No encontraremos absolutamente a nadie que se siente en una entrevista y diga soy irresponsable. Nos hemos acostumbrado mucho a hablar de manera competencial. Yo estoy seleccionando a un coordinador de equipos, ¿no? A nivel tecnológico. ¿Y cómo te definirías? Y comienza a hablarme a nivel competencial. Comienza a decirme, yo soy una persona innovadora, con capacidad para adaptarme, con capacidad para resolver conflictos, con iniciativa, dices, ¿dónde está la persona? ¿Sí? Hablar solo en competencias
creemos que muestra una imagen nuestra profesional y lo único que hace es dejar de lado a la persona. Tendremos que mostrar nuestra parte profesional, pero también nuestra parte personal. Las competencias personales serán los elementos diferenciadores entre candidatos. Cuando un candidato va a una candidata va a una entrevista, los 25 que van después vuestro o han venido antes que vosotros, a nivel formativo y a nivel de experiencia, tienen pocas diferencias. Normalmente lo único que diferencia un candidato de otro muchas veces son las competencias personales. Volviendo atrás, yo siempre digo que además de los 3 ases que tenemos, experiencia, formación y competencias, tenemos que añadirle lo que yo siempre digo que es alma. Tenemos que hacer que nuestra descripción sea creíble, tenemos que ponerle ese pellizco de ánimo, ¿no? de emoción, de decir, detrás del profesional hay una persona que también va a trabajar, ¿no? No podemos separar. Una de las peores respuestas que se puede dar en una entrevista de trabajo es cuando alguien nos pregunta cómo te definirías, decir a nivel personal o a nivel profesional. Yo siempre cuando alguien me da esta respuesta digo, pues no sé quién ha venido hoy, la persona o el profesional. No se pueden separar. Lo que somos como persona influye de manera directa a quién soy como profesional. Y lo que soy como profesional influye y determina de manera directa quién soy como persona. No olvidemos que no son las empresas. Muchas veces la gente me habla, tengo un perfil perfecto para trabajar en aquella empresa o en aquella otra. Las empresas no seleccionan, seleccionan las personas. Hay una cosa que Antonio Damasio, que es un neurocientífico portugués, habla y dice es un marcador somático, ¿no? Todos tenemos un marcador somático. Cuando nos sentamos en una entrevista, antes de que dijéramos nada, simplemente a nivel visual, se enciende un semáforo verde o rojo en la mente de las personas. Es lo que se llama intuición emocional. Tenemos que hacer que ese marcador somático en el entrevistador o la entrevistadora sea de color verde. Y eso depende mucho de la cara que ponemos cuando estamos en reposo. Esto parece absurdo, pero no lo es. A veces tenemos que sentarnos delante de un espejo y decir, ¿qué cara pongo cuando estoy en reposo? Cuando no estoy pensando en nada. Y observar qué dice esa cara de nosotros. Porque a veces esa cara, eso que no le damos importancia, hace que salte un marcador somático en rojo o en verde en el seleccionador. Con lo cual, cuando lo controlamos, cuando sabemos qué hacemos creer a las personas cuando estamos en reposo, no lo podemos llevar a nuestro terreno. Podemos hacer que nos beneficie. Recordar de nuevo, hablamos con personas, generar ese feeling, sonreír, utilizar el sentido del humor. Tenéis que demostrar que sois la persona adecuada para el puesto. A veces nos empeñamos una y otra vez en demostrar que somos los mejores candidatos. Demostrar que somos los mejores candidatos sin conocer quién se ha presentado antes que nosotros es distorsionar. Preocuparos de ser la persona adecuada por el puesto. El mejor o el peor, eso que lo decidan los que seleccionan. Nosotros estamos ahí para decir que encajamos a la perfección. Continuamos. ¿Qué queremos realmente cuando hacemos una selección, ¿no? La gente me pregunta, ¿pero qué queréis realmente cuando hacéis esas preguntas? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? ¿Qué queréis, no? Nosotros solo que queremos, la primera cosa es saber quién eres. Es importante saber quién eres como profesional, pero también como persona. La gente dice, lo personal no tiene relevancia. Sí, yo cuando contrato a alguien para una empresa, esa empresa deja entrar al profesional, pero también a la persona. ¿Dónde? A su empresa, que es su casa, ¿sí? Nadie deja entrar en su casa a alguien que no sabe cómo es como persona. Lo que decíamos antes, las competencias personales juegan un papel primordial, diferenciador en quién somos. Se quiere decir, yo siempre digo que tenéis que jugar con las 5 As. Las 5 As, ¿qué es? Un grado de autoconocimiento óptimo, un autoconcepto como profesional estable, fuerte, con base. ¿Y esto para qué sirve? Tener un autoconcepto con base, porque esto hará que nuestra autoestima sea sólida, que no pegue picos, que no sube y baja en base a cómo me siento. Esas son las 3 primeras A's. La cuarta A sería autoconfianza. La autoconfianza como profesional. Mis respuestas tienen que incluir esa dosis de autoconfianza. Si yo no confío en mí, es imposible que una persona que no me conoce absolutamente de nada confíe en mí. Y por último, una autovaloración positiva. Si controlamos esas 5 A's, toda una gran parte de la entrevista estará resuelta. La segunda cosa que queremos
es qué sabemos hacer, qué sabéis hacer, ¿no? ¿Cómo podemos estructurar qué sabemos hacer? Pasado, presente y sobre todo futuro. Yo me tiro cursos y cursos hablando de que tenemos que incorporar en nuestro lenguaje el futuro. Nosotros no solo somos el resultado de lo que hemos hecho, somos también aquello que podemos llegar a hacer. Como profesional, gracias a mi formación, gracias a vuestras competencias desarrolladas, sois capaces de llevar a cabo muchas más acciones de las que habéis llevado a cabo en empresas donde habéis estado anteriormente. Sobre todo para los que sois recién titulados, es vuestro as en la manga. Hablar de futuro, de todo aquello que podéis aportar. ¿Sí? Pasado. Cuando hablo de pasado es simplemente para darle credibilidad a lo que digo que soy. ¿Sí? Soy administrativo contable. Hablo de mi pasado, de mi experiencia profesional, de mi formación, para acreditar que lo que te digo es cierto. Presente es mi perfil profesional, esto que hablábamos antes, el conjunto de experiencia, formación, competencias y ese pellizquito de alma, ¿no? Eso que nos diferencia como candidatos. Y por último, y no menos importante, futuro. ¿Qué puedo aportar? Cuando habláis de futuro en una entrevista, comenzáis a diferenciaros de muchos candidatos, ¿eh? Y por último, queremos saber cómo lo haces. Competencias, competencias, todo se mide en competencias, competencias, hablamos de manera competencial, las entrevistas son competenciales, se hacen dinámicas de grupo para medir competencias, se utilizan las la gamificación para medir competencias, todos son competencias. Tenéis que saber cómo se evalúan las competencias, ¿no? A veces dice hablar tan de manera directa de nosotros mismos, con tanta seguridad, valorándonos positivamente. Hay gente que dice, no me beneficiará. Todo lo contrario, una competencia, la definición de competencia es la capacidad para llevar a cabo una actividad plenamente identificada. ¿Sí? Sé lo que tengo que hacer. Pero hay un detalle de la competencia dentro de la definición que dice, una competencia no es la probabilidad de éxito en la ejecución, es la seguridad. Por eso no podemos hablar en condicionales. Cuando utilizamos los condicionales en nuestros discursos, las competencias se van al suelo. ¿Sería usted capaz de coordinar un equipo de 25 personas? Creo que sí. Competencia al suelo. Las competencias, para de una manera rápida, explicaros cómo se evalúan, es grado A, el candidato o candidata tiene la competencia y la lleva a cabo. Grado B, el candidato o la candidata tiene la competencia y a veces, en base a sus respuestas, la lleva a cabo. Grado C, el candidato conoce la competencia. Grado D, el candidato y la candidata no tienen idea de lo que le estoy hablando. ¿Sí? Con lo cual, cuando utilizamos condicionales, que muchas veces lo hacemos por nuestra manera de hablar, ¿no? Nos han enseñado por educación, por cultura, a protegernos de parecer egocéntricos. Hablamos en condicional por eso, ¿no? ¿Podría usted, yo llevo coordinando un equipo de personas, de 75 personas durante 10 años, me pregunta si soy capaz de coordinar un equipo de 5 personas y digo, creo que sí. ¿Cómo puede ser, no? Si llevas 20 años coordinando equipos de 100 personas, ¿cómo no vas a ser capaz o no te ves con la capacidad de coordinar uno de 5, ¿no? Es una manera de protegernos de que la resta de personas nos juzguen como personas egocéntricas. Yo siempre digo que utilizamos esa humildad, ¿no? No es menos humilde ser honesto, ¿eh? Si yo tengo una competencia desarrollada y alguien me pregunta sobre ella, tengo que ser honesto con la persona que me formuló la pregunta y sobre todo, y más importante, honesto conmigo mismo. Con lo cual, si tengo la competencia, afirmo que la competencia la tengo. ¿Sí? Muy bien. Escucha activa. Importantísimo en la entrevista. A veces respondéis cosas que ni siquiera os hemos preguntado. Simplemente porque hacemos un pequeño silencio. Mucha gente me dice, es que a mí me incomodan mucho los silencios. Y yo siempre le digo, cuando doy cursos para candidatos, siempre digo, celebra los silencios del entrevistador y la entrevistadora. Yo estoy en una entrevista y el entrevistador o entrevistadora me hace un silencio. Yo lo celebro. Todo ese tiempo no me estás haciendo preguntas. Continúa en tu silencio. No tiene que bloquearlo ni ponernos nerviosos un silencio. Sobre todo escuchar.
escuchar que os preguntan y dar respuesta a aquello que os están preguntando. Trampa, mucha gente. Carlos, sobre todo quiero que me digas las preguntas trampa. ¿Cuáles son las preguntas trampa? ¿Qué preguntas trampa? No pierdas el tiempo en prepararte preguntas trampa. No existen las preguntas trampa. Son preguntas que tú enfocas y respondes de la manera que crees que más te benefician. Una persona que estructura, un profesional que estructura su entrevista en base a preguntas trampa, no es un profesional. Con lo cual, no le deis tantas vueltas. Estructurar quién sois como profesionales, estructurar cuál es vuestro perfil profesional, estructurar la defensa de vuestra venta de servicios, entre comillas, y dejaros de preocuparos por la otra parte. Yo hablo siempre de que tenéis que huir de estas dos distorsiones. Son las que más se dan en una entrevista. Una de ellas es el error del adivino, ¿no? Es una distorsión que se da mucho en la entrevista. Es creeros con la capacidad de saber qué está pensando el entrevistador. Dejad de hacerlo. No tenéis esa capacidad. Ninguno la tenemos, con lo cual, ¿a esto qué me refiero? A veces nos lanzan una pregunta y, bueno, claro, esta pregunta seguro que me la están haciendo porque quieren que diga, porque quieren que haga. Responder a las preguntas que os están formulando. En el momento que distorsionáis, dejáis de centraros en quién sois como profesional y eso solo puede hacer que perjudicaros. Y otra distorsión que se da mucho es la lectura del pensamiento. Nos creemos con la capacidad de saber qué está pensando el entrevistador o la entrevistadora y eso condiciona todas nuestras respuestas. ¿Sí? La entrevista va más de crear que no de creer, ¿no? Hay mucha gente que reza y dice, ojalá mañana me cojan en la entrevista, ¿no? Y ¿a quién está? O sea, crea una estructura para que mañana te cojan en una entrevista. Dice, es más de crear que de creer. Hay gente que va paseando por los pueblos a pedirle a la montaña que llueva, pero ninguno de los que va lleva paraguas, ¿no? Con lo cual, esto es, ni siquiera los que van a pedirle creen que va a llover. En la entrevista es lo mismo, ¿no? No creemos, a ver qué pasa, a ver si el entrevistador... Tú eres el que, recordemos de lo que hemos dicho antes, una conversación bidireccional, no unidireccional. Tú quieres comprar una serie de servicios, yo vengo a venderte una serie de servicios. Por supuesto, ¿están estructurados de manera atractiva? Claro. La gente dice, no se puede engañar. No se puede engañar. Pero sí voy a colocarte todos los elementos que puedo ofrecerte de manera atractiva, de manera estructurada. La búsqueda de empleo ya es un trabajo en sí mismo. Yo siempre digo que es el peor trabajo del mundo. Llega fin de mes y nadie nos paga nada. Con lo cual, dediquémosles tiempo a estructurar quién somos y a explicar qué podemos aportar. Por último, quería hablaros de la reformulación positiva. Esto se habla mucho, hay muchos manuales que hablan de la reformulación positiva, muchos orientadores que hablan de la reformulación positiva. Hace unos años, en los años 90, sobre todo, se hablaba de una reformulación positiva en base a las respuestas, ¿no? Muchos decían, si te preguntan cuáles son tus puntos débiles, pues tú reformulas positivamente, ¿no? Y hablas de que eres una persona muy perfeccionista, de que esto deja de hacerlo. Desde los años 90 llevamos oyéndolo, o sea, son muchos años oyendo las mismas respuestas, con lo cual me atrevería a decir que a veces incluso desquicia que alguien te diga, bueno, yo soy una persona muy perfeccionista. El perfeccionismo solo esconde una falta de autoconfianza, con lo cual no te beneficia para nada decir eso en una entrevista. Tal y como está el mercado actual, tal y como funciona el proceso de selección, lo que tenemos que reformular es la pregunta, no la respuesta. En el caso ejemplo que estaba poniendo antes de cuáles son tus 3 puntos débiles, cuáles son tus puntos débiles, en vez de reformular la respuesta, reformularíamos la pregunta. En este caso sería, ¿te refieres a áreas de mejora? Tenemos el derecho a preguntar, el candidato tiene que preguntar al entrevistador. Vuelvo a decir lo mismo, en el momento que no preguntáis, toda la estrategia de muestra de profesionalidad se viene abajo. Un profesional también pregunta quién está al otro lado, de qué empresa voy a formar parte, ¿me beneficia? ¿Quiero formar parte de tu empresa realmente? Bueno, y hasta aquí este pequeño repaso rápido a qué hay o qué nos podemos encontrar y espero que os haya servido para enfocar la entrevista desde este punto de vista, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que es súper interesante todo lo que dices. Me ha encantado particularmente lo de la cara de reposo, porque a veces como no somos conscientes de lo que estamos emitiendo, ¿no?, cuando nos están hablando. Y bueno, precisamente al hilo de lo que has comentado últimamente, Claudia Raventós de Barcelona pregunta esto de las 3 virtudes y los 3 defectos. ¿Cómo deberíamos responder a lo de las... que esto es típico, ¿no?, de las entrevistas? Dime 3 virtudes y 3 defectos. Esta pregunta, lo que hay detrás de esta pregunta es conocer el grado de autoconocimiento y de autoconfianza del candidato o de la candidata. Yo te recomendaría, Claudia, en este caso, de decir, para ti y para el seleccionador o seleccionadora es mucho más importante hablar de tus puntos fuertes que de tus debilidades. Enfoquemos esta pregunta, como hemos dicho antes, sonrisa, sentido del humor, mira a la persona, sonríe y reformula la pregunta. Porque cuando reformulamos la pregunta es mucho más fácil responder. Por ejemplo, miro al entrevistado o entrevistadora, sonrío, ¿te refieres a mis áreas de mejora? No tengo ni que particularizar, simplemente generalizo, digo, muchísimas. En el momento que crea que no tengo ninguna área de mejora, me habré vuelto totalmente loco. En un mundo cambiante donde lo que hoy vale, mañana no tiene sentido. No admitir que tengo que seguir mejorando continuamente me deja fuera del mercado laboral. Estás dando una respuesta a la pregunta sin entrar al trapo o a... si lo que hay detrás de la pregunta, háblame de tus puntos débiles, es: hola, candidato, llevo mucho rato oyéndote lo bueno que eres, toma esta piedrecita y golpéate mientras yo lo observo, ¿no? Aquí está en nuestra mano decir, bueno, toma la piedrecita, no pienso golpearme, sé perfectamente dónde estoy y sé perfectamente qué tengo que hacer. Ay, no te oigo. Disculpa, tenía el de esto silenciado. Inma Emeterio, desde Barcelona, pregunta: me gustaría saber algún consejo para gestionar el miedo y hacer lo que juegue a mi favor. También has hablado antes de lo del miedo. Sí. La clave es, primero, conciencia emocional, vocabulario emocional. Tener claro que lo que estoy sintiendo no son nervios, es miedo. Simplemente ponerle ese nombre, esa etiqueta a la emoción, y ya está haciendo que la gestiones. Porque eres consciente de que el miedo realmente tiene una vertiente muy adaptativa, muy de supervivencia. Volvemos a lo que hemos dicho antes. Lo máximo que me puede pasar en una entrevista es salir como he entrado, sin trabajo. Es lo máximo. Mi vida no está en riesgo. Es más, si conozco las dos cosas que hacen miedo en mí, lo bajo en intensidad. La primera es bloquearme para pasar desapercibido, con lo cual no me interesa sentir miedo en una entrevista, porque si paso desapercibido, como consecuencia no me seleccionarán. Y la segunda cosa que hace miedo en mí es hacerme huir. En una entrevista no puedo huir, en una entrevista tengo que estar de cuerpo y mente presente, con lo cual sentir miedo en una entrevista sí, de manera como gestionada, porque cuando lo gestiono estoy en ese momento presente, en el aquí y en el ahora. Gracias. Eva Turró, desde Girona, nos pregunta: ¿podrías poner un ejemplo de descripción de una capacidad mostrando nuestra alma? Por ejemplo, yo cuando me describo y muestro mi perfil profesional, gente que trabaja la inteligencia emocional hay mucha, gente que trabaja el desarrollo personal hay mucho, gente que trabaja el desarrollo profesional hay mucha. Yo tengo mucha competencia en mi sector al que me dedico, pero cuando acabo de describirme a nivel de títulos y experiencia, el pellizco de alma que yo le pongo es, abro comillas y pongo, deja de autoayudarte y actúa, cierro comillas. Ese pellizco, cualquier persona que quiera contratarme sabe perfectamente que yo no voy a ir a decirle a las personas si quieres puedes. Voy a decir a las personas, mueve el culo, comienza a hacer cosas y la vida cambiará. Yo siempre digo, ser optimista está bien, ser positivo también. El problema viene cuando piensas que tu vida, profesional o personal, va a cambiar tan solo con pensarlo. Ya. Gracias, Carlos. Luego, por ejemplo, la vestimenta, la colocación, cómo nos sentamos, el tono de voz, estas cosas supongo que también son importantes, ¿no? Se habla mucho del lenguaje no verbal y yo soy de la idea, pero esto hay mucha controversia y diferentes opiniones. Incluso dentro del Congreso de Barcelona veréis gente que os habla del lenguaje no verbal, que son especialistas mucho más que yo. Yo te hablo personalmente a nivel de cómo yo selecciono. Te diría que, a no ser que sea muy extremo,
tenemos muchas más cosas que evaluar que es el lenguaje no verbal. Quiero decir, a veces hay muchos candidatos y candidatas que están tan preocupadas o preocupados de no cruzar los brazos para que la persona que tiene enfrente no piense que sea una persona cerrada en sí misma, y todo eso lo único que hace es sacarnos, quitar atención de lo realmente importante, que es dar muestras de que soy un profesional en el cual puedes confiar. La idea de entrar en una entrevista, yo siempre digo, tenemos que entrar en una entrevista teniendo claro que soy la persona adecuada para el puesto y que conmigo no se van a equivocar. Pensar que las personas que seleccionamos personal nos pagan, nuestro trabajo es no equivocarnos de persona. ¿Sí? Con lo cual, si durante 25, 30 minutos, 35, lo que dure la entrevista, nos dejáis claro que con vosotros no nos equivocamos, habéis hecho una entrevista de personal brillante. Gracias, Carlos. Desde Tarragona, Ana Juliá querría saber algún consejo para mejorar el autoconocimiento. Bueno, una de las herramientas que más utiliza es hacer un DAFO personal, ¿no? Un DAFO personal es un instrumento que se hacía servir en un primer momento para empresas, pero que de una manera rápida, dice, bueno, es que yo ya no hago un DAFO personal a nivel mental, hay que hacerlo a nivel escrito. Siempre se dice que la escritura, escribir, es un ejercicio terapéutico. Cuando pensamos, a veces caemos en el autoengaño. Cuando escribimos se queda escrito, ¿no? Y dice, ¿cómo se hace? Es un ejercicio muy rápido donde de debilidades, todas aquellas cosas que me pueden alejar de mi objetivo, en este caso el empleo, pero que puedo modificar, las apunto. Amenazas, todas aquellas cosas que me alejan de mi objetivo, en este caso encontrar empleo, pero que no puedo modificar. Veréis que cuando escribís, la mayoría de cosas que ponéis en amenazas realmente no son amenazas, son debilidades. Sí se pueden modificar. Lo que pasa es que cuando lo hacemos mentalmente, ya nos va bien ponerlas en amenazas porque eso nos hace no... fortalezas, todo aquello que yo tengo que me puede acercar a mi objetivo, en este caso, empleo, lo apunto en ese cuadrante. Y por último, oportunidades. Todas aquellas cosas que tengo que son externas a mí, pero que también me pueden ayudar a conseguir mi objetivo, ¿no? Muy bien. Osman Meza, desde Honduras, pregunta, muchas veces me han preguntado, ¿cómo me veo dentro de 5 años? ¿Cómo puedo responder a esta pregunta desde una forma neutra? Muy bien. Esta pregunta me la hace mucha gente y es curioso, ¿eh? Esa pregunta realmente solo se lanza para ver si distorsionas, ¿eh? ¿Dónde se ve usted dentro de 5 años? O sea, dar una respuesta es distorsionar, porque no tienes la menor idea, porque dentro de 5 años no serás tú. Habrás cambiado a nivel, en todos los ámbitos habrás cambiado, con lo cual los objetivos a largo plazo solo generan frustración. Cuando tú tienes la capacidad de visualizarte o de marcarte un objetivo a largo plazo, eso solo hace que frustrar. Los objetivos siempre